Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de Jesús. Bueno, para poder continuar en esta oportunidad con el estudio temático que estamos ahora siguiendo de la doctrina del pecado y específicamente hablando de la transgresión. El día de hoy vamos a estar hablando de la transgresión de Can, también conocida como la transgresión de alcance generacional. Sabemos que también es, en cierta forma, la inclinación hacia el pecado a la cual era la transgresión y es la transgresión de Adán. Vamos a encontrar otro tipo de alcance en cuanto a la transgresión generacional, en este caso la transgresión de Can. Para esto vamos a tomar la referencia siempre del capítulo, en este caso vamos a hablar acerca de la transgresión de Can, que lo encontramos en el capítulo 9, versículo 18 al 29. Pero antes, o en todo caso es necesario, el tener que abordar el tema del capítulo 6, es decir, previo a la transgresión de Can, existe un móvil o existe un contexto por el cual se puede entender la transgresión de Can. Y por ello es importante que nosotros podamos comprender el capítulo 6, debido también a que hay otros temas recurrentes en ese capítulo. Pero como algo previo para entender o que nos va a contextualizar mucho la transgresión de Can, tenemos que decir que hay primero el aspecto del linaje, o sea, las líneas de descendencia. Y en el linaje encontramos al linaje o la descendencia de Caín y tenemos la descendencia de Set. Recuerden, estamos en la previa a el diluvio, así que la sociedad que reinaba en ese momento o que estaba teniendo eh, esa, eh, ese desarrollo es la sociedad cainita, los descendientes de Caín y también los setitas. Los setitas sabemos que es producto de cómo Set y sus hijos y sus descendientes llegaron ellos a guardar la parte patriarcal, la parte que se inclina hacia Dios, la parte del cuidado, el legado de Dios estaba en ellos. Y eso se le denominaba también como código setita, que lo estaban guardando o era objeto de cuidado de parte de los patriarcas. Y por la línea de Caín tenemos nosotros la descendencia que había llevado ya desde Caín para adelante sus hijos, llevado pensamientos totalmente transgresores y también opositores a Dios. Recuerden, habíamos hablado de que Caín transmitió a sus hijos el hecho de que la víctima era él y que lo malo venía de parte de, de la descendencia, en este caso, de Set. No podemos hablar de Abel porque Abel murió. Entonces, para poder comprender estos aspectos de enfoque en cuanto a
lo que es el entendimiento de estas dos líneas y encontramos aquí expresiones que nos van a llevar a esas dos líneas. Primero, la expresión las hijas de Dios, las hijas de los hombres. Y también la expresión los hijos de Dios. Entonces, las hijas de los hombres está más especificado para entender a los cainitas, o sea, a las cainitas. Y a los hijos de Dios, entenderlos desde dos enfoques. Primero, el enfoque de que se estaba refiriendo a los hijos de Set y también el enfoque de que se estaba refiriendo a seres angélicos, o sea, ángeles. ¿Y cómo podemos nosotros tener un encuadre o encuadrarnos bíblicamente bajo el contexto bíblico estos dos enfoques? Primero, para poder determinar en cuanto a los hijos de Set. O sea, se refiere tanto a los hijos de Set como también a los ángeles. Cuando hablamos de los hijos de Set, estamos hablando de que ellos cuidaron ese legado santo que Adán pudo transmitir a Set. O sea, ese es el linaje escogido por Dios para que guardase estos principios. Y la comunión se desarrolló mucho entre Dios y los hijos de Set, que encontramos en el capítulo 4, versículo 26, de cómo comenzaron a invocar a Dios a través de Nos. Y eso quiere decir que hubo un nivel elevado de comunión de tal manera que los ángeles, los seres angélicos, eran tan notorios por la comunión de los hijos de Set, de Nos, perdón, que los ángeles habitaban y estaban continuamente siendo partícipes activos de una comunidad setita, una comunidad que estaba buscando agradar a Dios. Pero también llega el momento en que capítulo 6 nos pone en evidencia una decisión. En este caso, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, aquí encontramos el detalle de que tanto los hijos de Set como los ángeles, y en este caso un poco más el entender los ángeles, fueron atraídos por la hermosura de las hijas de los hombres, o sea, las cainitas. Esa atracción, esa hermosura, era algo que se generaba con sensualidad, con la sensualidad. Y ahí dice que ellos escogieron entre todas para sí mujeres. Y ese fue el acto transgresor de esta generación. O sea, de los propios hijos de Set, de poder caer en esto, y también los ángeles. ¿Cómo sabemos que los ángeles cayeron en esto? Porque vamos a encontrar en la palabra de Dios, antes de Apocalipsis, en la carta, en la epístola de Judas, ¿sí? Lo siguiente, primero él va a hablar acerca de aquellos ángeles que abandonaron su dignidad.
versículo 6 de Judas dice así, se podría decir, antes de Apocalipsis. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Quiere decir que estos ángeles, estando en la tierra, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. O sea, esto quiere decir que los ángeles tienen libre albedrío y ellos decidieron no estar ya más bajo esa forma, sino que puedan ellos sentir igual que los hombres. Y a eso se le entiende como abandonar su propia morada, su propia forma. Y también no guardaron su dignidad. ¿Qué cosa es la dignidad de los ángeles? Es la santidad, el depender o el estar agradando a Dios por encima de y no agradar a la creación. Entonces ellos decidieron agradar a una creación, en este caso a las mujeres, y entregarse a ellos, y eso generó una contienda en el Espíritu de Dios. O sea, el poder sentir que puedan abandonar una naturaleza la cual Él creó así y respetar a Dios para que puedan decidir ellos mismos cómo ser. Entonces es algo que genera contienda en el corazón de Dios, porque Él no quiere el mal para nadie. Pero el libre albedrío es precisamente algo que conlleva unas decisiones. Entonces, de ahí surge lo que es la maldad sobre la tierra, de cómo también el aspecto espiritual se pudo contaminar. Y no solamente eran los seres angélicos, los hombres, hijos de Dios, sino también los animales. Y todo ser que estaba en la tierra comenzaron a ser contaminados por la maldad. Entonces Dios determina el diluvio, el arraer de la faz de la tierra a la raza humana. Y Dios pudo ver y hallar gracia o encontrar gracia en la vida de Noé. Pero Dios determina ese juicio. Ahora, el contexto social de ese momento era una sociedad cainita. ¿Y cuál era la forma de cómo se podía manifestar esta sociedad? Es precisamente con lo que se podría denominar como la marca de Caín, que estaba puesto en el carácter. Y parte de esa marca era la manifestación de la conducta que se evidenciaba en los hijos de Caín, en los cainitas y en las cainitas. Y una de ellas es precisamente el ser escarnecedores, el escarnecer, o sea, la burla sin sentido y ofensivo de la identidad de una persona, o también el burlarse por los detalles que a veces acontecen, por decir así,
Si una persona se caía en la calle y habían caínitas, los caínitas se reían. Si una persona cometía un error, los caínitas se burlaban, riéndose, o sea, haciendo escarnio, haciendo mofa. Entonces, Noé, él tenía 3 hijos, y el menor de ellos, el más joven, como dice la Biblia, llamado Can, él era un poco disipado, o sea, él podía salir y estar allí, caminar, transitar, o estar teniendo contacto, o el estar mirando mucho, oyendo mucho a estos cainitas. Y entonces ahí es cuando la semilla cainita se le planta a él, y él es el vehículo que dentro del arca estaba llevando la semilla de Caín. Esa semilla de Caín es la burla y el escarnio. Entonces encontramos nosotros de que parte de lo que Dios determina para el grado de maldad del capítulo 6 es que hay un colmo, hay una medida de tolerancia, y llegó a rebalsar ese colmo, ya fue mucho más allá, y entonces surge el juicio. Y cuando decimos que es una medida, el colmo, es precisamente porque en Génesis capítulo 15, el Señor le dice así a Abraham, versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Le está hablando Dios a Abraham en Génesis 15. Y aquí dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, hay una medida hasta aquí. La pregunta que uno hace, ¿hasta aquí qué significa? O sea, hasta su trono, hasta su punto, hasta su límite. El colmo tiene un límite. Entonces, todavía no ha llegado hasta allí, hasta completar el colmo, la actitud de los amorreos. Del mismo modo, cuando hablamos de la maldad en Génesis 6, es que llegó al colmo. Llegó al colmo porque Jesús decía lo siguiente, que en el tiempo de su venida será como los días de Noé. O sea, el capítulo 6. Y en los días de Noé, ¿qué hacían los cainitas? Dice, comían y bebían y se daban en casamiento. Entonces, cuando Dios dice que no va a contender su espíritu con el hombre, es porque estas contenciones se daban también en lo que comían, en lo que bebían y en la forma como se casaban. Entonces ellos llegaron al colmo, comían carne humana por el placer de comer, comían cualquier tipo de cosas, tomaban sangre y la tomaban como solamente por el placer, o porque sencillamente se sentían llenos de ideas en cuanto a la sangre. Se casaban con el mismo sexo, habían el casamiento con animales, se casaban, hasta inclusive habían cosas espirituales, casarse con espíritus, o sea, llegar a ser poseídos por espíritus. También es un sentido de casamiento, pacto. Entonces, hasta ese extremo llegó la maldad de los hombres. Y encontramos entonces ya el diluvio, donde se
se da por 40 días y 40 noches. Y luego ya llegamos a que, siendo el transportador Can de esa semilla, en el capítulo 10, vamos a ver, perdón, capítulo 9, vamos a ver cómo es que ya llegamos a la transgresión de Can. Primero es que los hijos de Noé salieron del arca. Tenemos a Sem, el mayor, Can y Jafet. Y dice, y Can es el padre de Canaán, versículo 18. Entonces, ahí Noé, él planta viñas, planta uvas, y luego del fruto de la uva surgió el vino, y él tomó ese vino y se embriagó. Y entonces él estaba en su carpa, en su tienda, habían levantado tiendas, y en ese momento, él, por el calor, o sea, recuerden bien, Dios estaba secando la tierra. Se secó la tierra, pudieron ellos salir, pero la tierra estaba todavía con ese vapor, duró todavía el tiempo que tenía que durar para que se pueda secar toda la tierra, y todo lo que plantaba en este caso, al plantar la uva, la viña, pues las uvas fermentaban rápido, y es por ello de que tenía vino. Entonces, él tenía más de 500 años, y al tomar vino se embriagó rápido. Y al embriagarse, él estando en su tienda, él se sofoca por el calor mismo de lo que había en ese momento, por la edad y el embriagarse, sentía que se quemaba. Entonces empezaba a sacar la ropa, como un acto de liberarse un poco de el calor, el sofoco. En eso, Can, el padre de Canaán, dice la Biblia, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos, a sus dos que estaban afuera. Entonces, viene Sem y viene Jafet y cubren a Noé. Ellos van de espaldas y cubren a Noé, y luego ya Noé descansa y despierta de esa embriaguez. Y entonces tuvieron que decirles Sem y Jafet lo que había hecho Can. Entonces Noé determina maldecir a Canaán. En este caso, al descendiente de de Cam. Aquí encontramos algo muy, pero muy curioso en todo esto. ¿Dónde está lo más curioso? Lo más curioso es que Cam, él va a tener cuatro hijos. Y el cuarto hijo, curiosamente, cuarta generación, o sea, el cuarto hijo de Can es el que va a recibir la maldición. O sea, lo más probable no es que Canaán estaba en ese momento. O sea, lo más probable es que Canaán no haya ni nacido, porque todavía él es el número 4 de los hijos. Entonces, cuando se hace esta escritura, o sea, cuando se escribe esta parte, se determina la maldición sobre Canaán porque sencillamente Noé va a tener este legado setita en cuanto a si alguien va a hacer un acto de maldad, entonces el patriarca
podía él transmitir, en todo caso, censurar o lanzar una palabra condenatoria hasta el último, en este caso, el último de los hijos, para que recaiga en el último de los hijos la maldición o el juicio. Y el último de los hijos, según Génesis 10, el capítulo 10, en el versículo 6, dice que el último era Canaán. Entonces, cuando dice maldito sea Canaán, en otras palabras, esa parte es como que está diciendo Noé, maldito sea tu último hijo, y sabemos que el último hijo es Canaán. Será siervo de siervos, o sea, maldijo a Canaán. Entonces, Can, él había estado ya maldito, y que esa maldición lo iba a llevar hasta su último hijo, Canaán. Y probablemente centrarse mucho en su último hijo, porque él dice, maldito sea Canaán. Ahora, ¿qué es lo que pasó exactamente allí en esa tienda? Lo que sucede es que Noé, al tener 500 años y más, él está desnudo y lo que va a ver, dice, vio la desnudez, pero la desnudez en sí está refiriéndose a la parte íntima, porque luego lo vamos a encontrar en Éxodo cuando habla acerca de las leyes. Dentro de la ley dice, y el hombre será, en otras palabras, va a ser maldito o va a tener maldición si es que ve la desnudez de su hermano. O sea, esas leyes estaban determinadas también a la desnudez, pero la desnudez está hablando de la parte íntima. No solamente está hablando del cuerpo, sino que ver y fijarse en la desnudez. Esa palabra desnudez estaba más dada para la parte íntima. Entonces lo que vio allí Can a Noé fue el pene, o sea, la parte íntima de Noé. Y como él tenía muchos años, entonces él vio algo allí que le generó a él ese impacto, que prácticamente se burló delante de sus hermanos de lo que había visto de su padre. Eso fue lo más trágico en esa tragedia, porque es una tragedia de ver a su padre desnudo y porque sencillamente él tenía esa semilla de Caín de burla, de escarnio, por la cual no tenía Sem, no lo tenía Jafet. Entonces, al ver eso, burlándose de la desnudez de su padre y su padre luego enterarse, entonces allí es cuando va a transmitirse, al decir maldito sea Canaán, es que va a transmitir generacionalmente una maldición Noé a su propio hijo. Entonces, Can y sus hijos van a tener tendencias al mal. Curiosamente, los hijos de Can son Cus, que de ahí viene Nimrod, Misraín, que supuestamente de ahí vienen los egipcios, Fud, que también es una línea a la cual era opositora de Dios, y Canaán, que es donde se centró la maldición. Entonces son vertientes que, como sabemos, son opositores a Dios.
que tienden a ir en contra de Dios, que han generado sus propios dioses. Entonces, esa es la maldición generacional entregada por, en este caso, de la boca de Noé. Entonces, Noé maldice por el acto de burla de su hijo, maldice a los hijos más centrándose en el último hijo de Can. Entonces, al ver la desnudez, se abre una brecha, la brecha de la maldición. Entonces Dios tiene que tapar ese hueco de maldición y también cerrar la maldición puesta sobre la desnudez en esa parte del hombre. Y es cuando Dios va a complementar, va a tratar de complementar el propósito de tapar esa brecha y de poder llamar a alguien a que sea puesto en esa brecha como bendición. Y tuvieron que pasar varios capítulos hasta el capítulo 12 para que Dios pudiera elegir a un hombre llamado Abraham para que sea quien termine esa maldición. Y esa maldición tenía que ser cortada, de ahí donde viene la circuncisión. La circuncisión en el pene es el corte de la maldición de Noé. Entonces, la línea se sana con esa circuncisión, el corte de la maldición generada por la transgresión de Can, de ir más allá de lo permitido y meterse en la tienda de la intimidad de su padre. Y ahí es cuando Dios elige a Abraham para que pueda ir hasta Canaán, hasta el lugar de la maldición, a Canaán, y estar allí y traer la bendición y también la circuncisión. Con la circuncisión se corta esa línea de maldición y surge un linaje de Dios, el linaje santo, el pueblo escogido. Entonces, ser parte de esa nación tenía que ser por circuncisión, para que de esa manera se corte esa línea, se podría decir, de maldición cananea. Primero fue cainita y luego la maldición cananea. Pues los cananeos habían tomado el lugar donde hoy actualmente es, se podría decir, el lugar donde está Israel y también lo que converge en ese lugar. Y ahí es donde Dios tuvo que elegir a hombres como Moisés y luego Josué para ir a ese lugar y con David lograr que Canaán sea tomada para Dios. Pero quien cortó la maldición mediante la circuncisión fue Abraham. Todo para que se corte la transgresión de Can de haber visto la desnudez de su padre. Bien, vamos a concluir por ahora y estaremos encontrándonos el próximo miércoles o en todo caso en un estudio más de la doctrina del pecado y viendo la transgresión. En la próxima clase estaremos viendo de qué manera es que se transgrede o la transgresión de Nimrod, que es algo interesante para poder comprender debido a
la línea de maldad espiritual que se despertó con Nimrod y Babilonia. Bueno, vamos a dejarlo por aquí y esperando que esto sea de bendición, nos encontramos para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Un buen descanso. Dios le bendiga.